Eh, Componemos el grupo, la compañera Ornes Sornosa, mi persona, la compañera Rivas Osejo y mí. Por lo cual, para iniciar, chicos, si bien es cierto el tema de envenenamiento o intoxicación es un tema bastante amplio, ¿no? Entonces, me refiero a que por ejemplo, el en envenenamiento puede ocurrir por diferentes vías, uno es eso, o con diferentes sustancias, ¿no? O también no solamente sustancias, puede ser por causa vegetal, animal o químico, ¿no? Porque si hablamos de animal, podemos decir pues una intoxicación por carnes malogradas, otro también podemos decir por mordeduras, pues como de araña o culebras, entre otros animales, también pues animales marinos, ¿no? Y también podemos mencionar dentro de eso, como decía, de plantas. Incluso hay plantas que son venenosos, que llamamos, que tal vez muchos conocemos y tal vez muchos no, tal vez pues hemos tenido el contacto, pero sí hay, ¿no? Y en parte química, infinidad, podemos decir, de sustancias, ¿no? Como primero, medicamentos, otro, sobre todo las personas que trabajan parte agrícola, pues los pesticidas, ¿no? Que sobre todo se utiliza en parte agraria, ¿no es cierto? Entonces, también es un mundo bastante amplio y también podemos ver dentro de eso de qué manera se puede ocurrir el envenenamiento, ¿no? Como les decía, que puede ocurrir a través de la vía oral, pues sea que haya consumido, también dentro de eso podemos ver, puede ser accidental o puede ser con fines de suicidarse, pues no, si hablamos de accidental, ¿no? Por ejemplo, en la casa, ¿no? Suelen guardar, pues puede, o algunos que tienen carros, una gasolina y una botella de gaseosa, entonces hasta con eso puede ocurrir, ¿no? De manera accidental. Y a la vez, pues, ¿cuánto no hemos escuchado en las noticias que hay personas haya consumido o ingerido las sustancias, pues, insecticidas, plaguicidas, con fines de suicidarse, terminar su vida, ¿no? Entonces, lo cual se ha llevado a un centro de salud, o al hospital, ¿no? O sea, pues, ¿de qué manera se hace o cuáles son los primeros pasos de hacer? Otro puede ser por picadura de algunos insectos, ¿no? Es por vía transdérmica o parenteral, podemos decir, ¿no? Eso es diferente también, pues, diferente manera. Otro también por vía inhalatoria. Sobre todo acá vemos también pues, las personas que trabajan en parte agraria, parte agrícola, no están en contacto con las sustancias venenosas que puede envenenarse a través de inhalación, ¿no? Y también vamos a mencionar ópticas, ¿no? Por ejemplo, a través de los ojos. Son diferentes vías que podemos contagiarnos o puede causar la intoxicación, ¿no es cierto? Son casos generales que les menciono, por qué vías, de qué manera, qué cosas nos puede causar, ¿no? Pero estamos en UCI, ¿no? Por lo cual vamos a también profundizar un poquito, pero no será mucho porque, como les digo, este tema es bastante amplio, explicando uno por uno sobre los medicamentos, también grupo de medicamentos, cómo se trata, alargaríamos el tiempo, son bastante, ¿no? Y como ya les mencionaba, ¿qué es el envenenamiento? El envenenamiento es contacto con una sustancia, no solamente contacto, ¿no? Sino pues por ingesta, ¿no? Con una sustancia, o puede ser no solamente sustancia, o alimentos, todo. Con sustancia que produce toxicidad, ¿no? Para las personas. Por ejemplo, hay algunos implementos o sustancias que no son tóxicos,
¿no es cierto? Por ejemplo, eh, una pintura, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Se pasa o se malogra o pasa fecha de vencimiento. Ya es diferente, la composición cambia, pues puede convertirse en una sustancia. Y también, ¿qué pasa si un alimento que diariamente consumimos, pero si cuando se malogra, se convierte tóxico, ¿no? Cuando ya así, pues años atrás hemos escuchado por acá, por la región de Ayacucho, ¿no? Que parte sur, han intoxicado con alimentos, digo, una fiesta también incluso. Entonces, no necesariamente eh, acá para causar el envenenamiento puede ser una sustancia tan tóxica, ¿no? Sino pues hasta los productos que diariamente consumimos cuando cambia de composición se convierte, ¿cierto? Ya, sobre todo pues estamos hablando de las personas. La toxicidad puede producirse por la exposición de cantidades excesivas. Si hablamos de los medicamentos, ¿en qué casos se causa la toxicidad? Pues por sobredosis, ¿no? De la dosis indicada cuando pasamos, ¿cierto? Entonces, cantidad excesiva. Pero en caso de plaguicida, ¿será necesario cantidad excesiva? No creo, sí, con mínima, ¿no? Pues puede pasar. Entonces, pues el envenenamiento se distingue de las reacciones hipersensibles idiosincráticas. O sea, ¿qué es? Pues porque sea, es la reacción del cuerpo o de los organismos o de las células por la presencia de estas sustancias, ¿no? Que no son propios del cuerpo. Incluso vaya desintegrando o desnaturalizando las proteínas, ¿no? Ya. Y también nos dice, nos dice más abajo, pues, ¿no? Que frecuentemente se da más el envenenamiento de una ingestión, pero puede resultar de una inyección, inhalación, exposición a superficies corporales, como ya les decía, ¿no? Sobre todo con más frecuencias vía oral, ¿no? Como les decía, por accidental o por ¿no? Con fines de suicidio, o no necesariamente, o, pues algunas personas se automedican, por lo cual pensando eh, que de lo que o sea, si una pastilla compro, entonces, si hasta el médico me indica tantos miligramos, se tiene que tomar tantas cada 8 horas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hace? Pues he escuchado varias veces también, ¿no? ¿Qué es lo que hace el paciente? Por el mismo que voy a tomar más cantidad de medicamentos, o sea, si el médico me, pues, receta 500, digamos, 500 miligramos pues, cada 8 horas, pero ¿qué es lo que hace el paciente? Va a consumir pues hasta 2 pastillas de 500, 3, 4 pastillas en un mismo tono pensando que va a mejorar más rápido, pero en realidad no es así, por lo cual va a causar pues intoxicación de medicamentos. Pues, sobre todo es pues va a ser por vía oral. Ya no tampoco no solamente en medicación, incluso pues con alcohol, ¿no? Diferentes sustancias. Y también pues inyección, algunas personas pues en todo caso en hospitalario puede pasar por ¿no? Como dice, sobredosis, y se inyectan también pues algunas sustancias. No, una vez pues escuché pues una noticia que un niños habían se inyectado creo que era petróleo, pues pensando que van a tener, o se van a convertir en musculosos. Hay diferentes razones o motivos que pasan, ¿no? Entonces, sí, también pues inhalación, por ejemplo, en una mina, exposición a superficies corporales, la piel, ojos y mucosas. La mayoría de las sustancias no alimenticias, ¿no? Comúnmente ingeridas, en general no son tóxicas. Sin embargo, cualquier sustancia puede ser, si ingerida en cantidades excesivas. Ya hemos mencionado en la fisiopatología. El envenenamiento se da por diferentes vías que hemos visto, puede ser oral, puede ser enteral, parenteral, pues no por la piel, por los ojos, por la vía respiratoria, por diferentes vías.
pues no, los síntomas comienzan rápidamente después del contacto, claro. También dependiendo de la sustancia, ¿no? Que algunas sustancias tal vez no tienen tanto efecto, pero puede aparecer los síntomas a largo tiempo, pasando 2 horas hasta 24 horas, ¿no? Eh, hasta en picadura de los insectos, ¿no? Algunos no suelen manifestarse al instante, sino ya pasando eh, largo tiempo, no necesariamente al instante, ¿no es cierto? Y ya, ¿qué más nos dice? Pero en ciertos venenos se pueden retrasar, claro, como les decía, y este retraso puede ocurrir porque solo un metabolito es tóxico en lugar de la sustancia madre. Por ejemplo, como metanol, etilicol, hepatotoxinas, ¿no? Y la ingestión de hepatotoxinas, ¿no? Por ejemplo, como dentro de eso está paracetamol, el hierro, y sobre todo, pues, en cantidades excesivas, ¿no? Y longo, amanita, ¿no? Puede causar insuficiencia hepática, claro, que aparece unos días después de la ingestión con metales de o los solventes hidrocarbonados. Los síntomas típicamente aparecen solo después de la excepción de crónica a la toxina. Y también cada sustancia puede afectar a diferentes órganos, ¿no? Por ejemplo, puede afectar, como hemos visto acá, al hígado, causando una insuficiencia hepática, puede causar riñón, y causando insuficiencia pues, renal, pulmonar, ¿no? Dañar el estómago, ¿no es cierto? También dependiendo por qué vía, ¿no? Pues, por ejemplo, acá nos dice que hay medicamentos como paracetamol, pues causa, sobre todo excesivo, insuficiencia hepática. O sea, absorbe a través de los intestinos, el estómago, pues ¿dónde llega? Hígado. Entonces, ahí puede causar, ¿no? Entonces, pero no aparece de inmediato los síntomas, sino sigue pasando cierto tiempo. Las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas, compañeros, eh, también varían, ¿no? Dependiendo eh, de sustancias, sus características, incluso algunos. Por ejemplo, pero los generales, vamos a ver, ¿no? Sobre todo son náuseas, cuando no hemos escuchado, un envenenamiento, hasta por picadura de insectos, vienen con vómitos, náuseas, ¿no? Incluso con diarreas, sarpullidos también, pues, ¿no? Que llamamos tal vez una alergia, ¿no es cierto? Y enrojecimiento, llagas alrededor de la boca, sequedad vocal, saliva o espuma en la boca, dificultad para respirar, pupilas dilatadas, ¿no? Más grande de lo normal, ¿no? Si el paciente viene así, pues podemos decir, sospechar, pues que es por envenenamiento, ¿no? O pupilas contraídas también, no necesariamente dilatadas, más pequeñas de lo normal. Confusión, desmayos, convulsionando, ¿no? Temblor con temblor, son generales, ¿no? Y según la sustancia, pues por ejemplo, eh, una sustancia, ¿no? Pues, síndrome anticolinérgico, por causa de un medicamento, sobre todo el anticolinérgico. Vamos a hablar, pues, no, de los medicamentos en el síndrome colinérgicos, y vamos a hablar de los plaguicidas, porque son las sustancias carbonados, ¿no? Eh, Colinérgicos muscarínicos, ¿no? Síndrome colinérgico nicotínico, síndrome opiáceos, síndromes simpático-miméticos, síndrome de abstinencia, ¿no? Pues son característicos de una sustancia, ¿no es cierto? ¿De qué manera voy a diagnosticar o puedo diagnosticar, voy a saber qué es ¿no? Eh, diferenciar también qué sustancia, ¿no? Sería mejor que el paciente venga, pues traiga, si ha ingerido alguna sustancia venenosa que estaba en su casa, pues el empaque, ¿no?
te ayuda te facilita diagnosticar. Entonces, el criterio de diagnóstico y pues no diagnóstico diferencial. Por ejemplo, si vamos a pedir pues los exámenes auxiliares como hemograma completo, grupo sanguíneo, factor RH, glucosa, urea, creatinina y sobre todo el AGA, ¿no? Electrolitos síricos, examen completo de orina, como decía que algunos sustancias va a atacar de frente al riñón, ¿no? Varía a ¿no? Amilasa sírica, electrocardiograma, radiografía de tórax, pruebas hepáticas, bilirrubinas, transamirasas, ¿no? Y fosfatas alcalinas, ¿no es cierto? Y también vamos a hablar sobre el tratamiento. Bueno, chicos, estamos revisando lo general y lo básico, ¿no? Que sobre todo, pues según indagaciones que estuve haciendo o hice, no todos los pacientes que ingresan por envenenamiento llegan a UCI, ¿no? Sobre todo estas medidas se va a realizar pues al ingreso. En este caso, si vamos a ver, pues en triaje, van a estar en UCI, claro, y pues no, cuidados intermedios, en observación, ¿no es cierto? Pues no necesariamente va a ir directo a UCI. Sobre todo, según que dicen, pues no, que la mayor cantidad de los pacientes, su mayor porcentaje de las personas que ingresan por envenenamiento salen solamente de hospitalización, no llegan a UCI. Pero hay pacientes que llegan, sí llegan. Entonces, cuando llega un paciente, ¿qué se hace? ¿Cuál sería la medida general o primordial que debo hacer o que debemos hacer como un personal de salud? Lo primero, como una medida de soporte, se tiene que hacer, pues no, teniendo en cuenta el ABC. ¿En qué consiste? Sabemos que es la vía aérea. O sea, la vía aérea tiene que ser ventilado, o sea, permeable, ¿no? Lo primero tenemos que hacer es, o verificar es eso, ¿no es cierto? Porque no ves que algunos pacientes van a venir vomitando, ¿no? Con espuma en la boca. Entonces, puede haber obstrucción vía aérea, ¿no? Entonces, más eso puede complicarse al paciente. Y la ventilación también, pues, ¿no? Si es que se requiere entubar, pues sí se entubará, pues, porque es necesario, pues, para salvar la vida, ¿no es cierto? O si es, pues, para administrar el oxígeno, se hará, pues, el oxígeno terapia. ¿No es cierto? Para ello, pues, es necesario establecer lo primero como medida de soporte. Y luego la circulación, cómo está el ritmo cardíaco, está adecuado, está variando, porque algunas sustancias van a causar taquicardia, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, primero estabilizar, pues no, las vías respiratorias, circulatoria, ¿no? Antes que nos complique. Luego ya pues vamos a descontaminación, pues claro, acá también son medidas generales que se tiene que cuando llega el paciente, digamos que un agricultor llega envenenado, pues con lo cual se tiene que quitar la ropa tiene que poner a una bolsa, tiene que bañar, tiene que lavar, tiene que limpiar sus uñas, o sea, son diferentes mecanismos o pues no, medidas que se hace para evitar a que se contamine más, ¿no? Por eso se dice descontaminación, ¿no es cierto? O también acá también vamos a incluir, pero vamos a hablar un poquito más abajo, descontaminación si un paciente viene pues intoxicado pues, por sobredosis, ¿no? Pues ha tragado cierta cantidad de medicamentos, pastillas o jarabe, ¿no? Entonces, se llega fácil o rápido en menos corto tiempo posible, pues lo que se va a hacerse es pues el lavado gástrico, no como una medida de descontaminación, lavado gástrico adecuado, ¿no es cierto?
Entonces, acá también son medidas, como les digo, medidas generales, básicos, que se hacen, ¿no es cierto? Dependiendo también, también hay que tener en cuenta acá bastante, es con qué tipo de sustancia. O sea, no voy a hacer, pues, un lavado gástrico con descontaminación, se viene con una, ¿no es cierto? Digamos, con una mordedura de insectos, ¿no? Esos son los procedimientos son diferentes, ¿no es cierto? O en caso de inhalatorio también. Ya, el siguiente es el lavado gástrico. Y lavado gástrico, pues sabemos que se coloca una sonda nasogástrica, pues después de ABC, pues si se tragó cierto medicamento, cierta cantidad, lo que tengo que hacer es introducir una sonda nasogástrica para realizar el lavado gástrico, ¿no? Y así, pues, aspirar el contenido y lavar gástrico sin la ingesta del insecticida o alguna sustancia, fue dentro de las primeras 4 horas. ¿No es cierto? Instalación, pues instalación de líquidos de agua temperada del ambiente de 200 a 300 ml por masajear el cuadrante superior izquierdo, aspirar el contenido gástrico e instalar de nuevo, continuar hasta el fluido del lavado gástrico sea claro, ¿no es cierto? Entonces, si el paciente, como lo decía, viene rápido en lo mínimo tiempo posible o atrae a sus familiares, pues fácil, lo haremos lavado gástrico y ahí pues le salvamos. Pues si en caso viene después, ya pues con ciertos medicamentos que son antídotos, pues no, o más otras ciertas medidas se estará haciendo, ¿no es cierto? Luego, colocar pues la sonda vesical, vigilar diuresis urinaria, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque les decía que pues hay sustancias que van a afectar al riñón, por lo cual yo tengo que saber pues también como parte de un diagnóstico el control de diuresis, ¿no? ¿Qué cantidad o qué componentes está en la orina, ¿no? Porque va a variar, pues, ¿no? Cuando hay insuficiencia renal, varía los componentes también, coloración, ¿no sientes? Para ello, tal vez, pues, no, la paciente viene, pues, convulsionando, entonces, eh, tal vez así de natural no va a poder orinar, por lo cual, pues, necesita colocarse una sonda vesical. Chicos, entonces, esas son las medidas generales que se debe hacer y también, pues, medidas farmacológicas, ¿no? ¿En qué casos medidas farmacológicas? Decimos que en signos síntomas, pues hemos visto que los pacientes vienen vomitando hasta con diarrea, por lo cual vemos, ¿no? Sabemos que se está deshidratando, pues, ¿no? Y lo que primero que vamos a hacer en esos casos es hidratarle, ¿no? Componerle los electrolitos, ¿no? Pues con cloro de sodio y cloro de potasio, ¿no es cierto? Si es a chorro, si es posible, ¿no? Cuando está, pues, dependiendo también de la indicación médica. ¿No es cierto? La atropina también es un tipo de medicamento anticolinérgico, ¿No es cierto? Bueno, este medicamento sobre todo pues, una sustancia o un medicamento que podemos decir proviene de una planta, ¿no? Que anteriores, pues según la historia, se utilizaba la planta pues de forma belleza o dilatar, o sea, dilatar los ojos pues, de manera ¿no? De ahí luego se utilizaba para contrarrestar así las intoxicaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace este medicamento atropina? Es el que va a bloquear la, pues, la unión de un, ¿no? El neurotransmisor y los receptores, ¿no? Sobre todo muscarínicos. ¿No es cierto? Porque sobre todo, mayormente este medicamento o atropina se utiliza en intoxicaciones con sustancias, por ejemplo, como plaguicidas, porque esta sustancia dice que contiene, sobre todo, el, eh, hay una composición, me olvidé el término, pues no. Y entonces, este atropina
no deja pues que ¿no? Que se una, evita que el neurotransmisor se una con el receptor muscarínico, sobre todo, más no en el nicotínico. De esa manera actúa, es por eso que lo que más se utiliza es la atropina, dependiendo la cantidad, o dependiendo, o claro, la cantidad, dependiendo la respuesta de, pues, una tropenización se llama, es cuando la atropina da resultados, ¿no es cierto? Da resultados, se llama un proceso de atropinización. ¿Qué es lo que pasa si a un paciente sano, tranquilo, le vas a administrar una atropina? Como efecto secundario va, pues, va a aparecer una taquicardia, ¿no es cierto? Y pues, o midriasis, ¿no? Pero cuando administras a un paciente que está intoxicado, no pasa eso, ¿no? Más bien al revés. Pues no ves esos efectos, ¿no? Más bien ves la mejora, que la respiración, sus ojos pues van dilatándose. O sea, ¿qué va a pasar también? Con algunas sustancias, hasta la saliva se descontrola, ¿va? Pues entonces puede atorarse. Entonces, ¿qué es lo que hace la atropina? También pues detiene, ¿no? Pues no a esos niveles actúa. Es por eso que es más utilizado. Y también pues se utiliza antes de eh, ¿cómo se llama? Después, antes de realizar cualquier no, ¿no? Procedimiento quirúrgico, ¿no? ¿Por qué? Porque también, pues, permite, pues, no les digo que controla, pues, que haya salivación excesiva, el jugo gástrico, todo eso. Y también ahí está como ranitidina, también aloperidol, diazepam, pues, ¿no? Cuando casos, pues, ¿no? Vienen los pacientes, dependiendo también, pues, la indicación del médico, en este caso. Un poco vamos a ver atropina, chicos, porque como les decía que es un medicamento bastante utilizado en casos de intoxicaciones, ¿no? Después, como digo, pues acá vemos todo su farmacología, ¿no? Farmacodinámica, todo eso. Pues es un antagonista, ¿no? Antagonista colinérgico, pues antimuscarínico, ¿no? ¿Ves? Decía, ¿por qué colinérgico? Porque va a actuar en los neurotransmisores, ¿no? Y pues en los receptores muscarínicos, sobre todo, decía, ¿no? Inhibe las respuestas parasimpáticas, unión comparativa en receptores muscarínicos, evita unión el ACH, ¿cierto? Ahí está pues la absorción, pues por ejemplo en intramuscular, dependiendo, o sea, dependiendo la gravedad, también se va pues como cualquier medicamento se va a administrar, ¿no? Si es rápido, pues será pues intravenoso, ¿no? Si es pues que está más o menos el paciente, será pues intramuscular, ¿no? Es como sabemos, por intramuscular la absorción es un poco lenta, ¿no? Que puede durar 15, 30 minutos. En cambio, intravenosa, pues 2 a 4 minutos rápido, ¿no? Tópica oftálmica, pues 30, 40 minutos, hasta dura 7, 12 días. Está indicado en casos de bradicardia, ¿no? Intoxicación por órgano fosforasa, ¿no es cierto? Ajá, de esto es lo que se les hablaba, chicos, en antes. La mayoría de los plaguicidas contiene la composición que son organofosforados, ¿no? Entonces, sobre todo está indicado para eso, la atropina actúa a nivel de estas sustancias, ¿no? Entonces, también está indicado por un antisecretor de prequirúrgico, diagnóstico oftalmológico, antiespasmódico intestinal, pues no sé, nivel de atención pues en uno y 2 3 pues está contraindicado en qué? En pacientes con glaucoma, con hipersensibilidad de este medicamento, en patología cardíaca, porque causa, pues no les dije, un paciente sano causa bradicardia. Y mm, entre otros también pues puede causar pues a nivel cardíaco. Miastenia gravis, hipertrofia prostática, ¿no es cierto? Entonces, y acá está pues no los, mejor dicho,
distribución, cómo se metaboliza por a través del hígado, pues se secreta a través de los riñones y los efectos adversos, pues eh, la visión borrosa, salivación, frecuencia cardíaca elevada, pues baja salivación, no ves, le dije que eh, disminuye la salivación, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si es sin caso, pues se va a notar, si, pues, ¿no es cierto? Piel seca, o sea, mejor dicho, la salivación seca, ¿no? La boca, sobre todo seca, ¿no? Frecuencia cardíaca elevada, retención urinaria, pues el estreñimiento, confusión, alucinaciones, ¿no es cierto? Dosis, ¿y cómo puedo administrar? Como un antídoto para ese tipo de sustancias que contienen el órgano fosforado, es una composición. Está indicado, pues son 2 miligramos por endovenosa o intramuscular. Repetir cada 10 a 30 minutos, pues dependiendo, ¿no? La reacción o la respuesta del paciente, hasta que desaparezcan los síntomas, ¿no? Perdón. Y ya, en bradicardia sintomática también está, pues, dosis máxima 3 miligramos, ¿no? Por RCP, así sucesivamente. Lo que nos interesa, pues, en caso de antídoto de envenenamiento. Los cuidados de enfermería. Los cuidados, chicos, sobre todo, lo primero que ya hemos visto también, ¿no? Cuando ingresa el paciente, la ABC, luego colocación de sonda nasogástricas es que se requiera. Eh, Podemos también decir que por ¿no? Intubación, ¿no? También es que se requiere, ¿no es cierto? Y no debemos olvidar pues el control de diuresis, el control de funciones vitales, ¿no es cierto? Pero si hablamos en UCI, como les decía, chicos, antes, no todos los pacientes que ingresan por intoxicaciones va a pasar a UCI, ¿no? Entonces, eso es lo que me dijeron, pues, ¿no? Según las averiguaciones, ¿no? Claro, es lógico, ¿no? No todos ingresan, algunos mejoran, recuperan y si bien. Y algunos pacientes que son con morbilidad, por ejemplo, con problemas eh, gástricas, con problemas hepáticas, con problemas renales, con problemas respiratorios que suelen complicarse, ¿no? Mucho que no, a la tropinización también no responde, ¿no? No responde, por lo cual, pues se le deriva a unidad de cuidados intensivos, ¿no? Pues ahí, ¿para qué? Para que ahí lo que van a hacer es, pues, el control de funciones vitales hemodinámicamente, ¿no? Sí, tan estricto va a ser el control, como ya sabemos cómo es el control en UCI, ¿no? Pues, a través del monitor cardíaco, pues todo eso, controlado. Entonces, también si es que pues no, ya hemos dicho que no, si es que si es necesario, se tendrá que administrar la atropina también hasta que recupere el paciente, también se tiene que tratar o manejar la causa, cuál fue, por qué, pues lo importante, ¿no? Que lo que se tiene que saber, pues, ¿no? Ya viendo la historia clínica del paciente, un enfermero, un personal que está en UCI, también de acuerdo a eso, es lo que va a ser sus cuidados, ¿no es cierto? Porque los cuidados va a variar dependiendo la zona, dependiendo de la vía, si es, ha sido por vía respiratoria por inhalación, si ha sido por vía oral por tragarse o pasarse alguna sustancia, o va a ser por vía, pues, por la piel, ¿no? Los cuidados va a variar. Y además, como decía, con pacientes morbilidad, con algunas complicaciones, también se tendrá que hacer los cuidados dependiendo qué órgano está más afectado, si es pulmón, riñones, hígado, estómago, ¿no es cierto? En base a eso, se va pues los cuidados de enfermería, pero lo general pues es control de funciones vitales hemodinámicamente y el control de diuresis. Y se observa las pupilas mióticas, ¿no?
o puntiformes, cómo están, pues sobre todo pues la observación, el examen físico, todo eso, ¿no es cierto? Y sí, pues, ya como una medida ya inicial, general, pues ha sido, y eso, pues, sí, ya me imagino que el paciente iba a venir con día, pues no a UCI, ¿no es cierto? Vienen a veces no, tal vez los pacientes ya van a venir con su oxígeno, ¿cierto? Incluso intubados, ¿no? Y pues como medida también pues se va a hacerse la canalización de un vía periférica, ¿no es cierto? Sobre todo con Avocat 18. ¿Para qué? Para que si es para hidratación, para que se pase rápido, para que se hidrate rápido, ¿no? Pues por eso, 16 mejor. El paciente debe estar en NPO. Esto, chicos, también dependiendo, ¿no? Porque si un paciente viene y tal vez si hospitaliza o entra a la UCI, puede pasar, ¿no? Por una eh, mordedura de algún insecto. eh, entonces, no necesariamente, ¿no? Pero si está inconsciente en cómo hay entrado a UCI, pues claro, pues la alimentación pasará por alimentación enteral, ¿no es cierto? El NPO, sobre todo, pues en los pacientes que haya pasado, pues no, alguna sustancia a través de vía oral, ¿no es cierto? Hasta incluso se hará, pues, alimentación parenteral, ¿no? Dependiendo también. La administración de oxígeno también hemos hablado en qué casos, ¿no es cierto? Pero sobre todo, los pacientes que entran UCI, pues se requerirá la administración de oxígeno. Ya. Y acá al costado vemos, chicos, pues cómo son los pupilas, ¿no? Y cómo vienen en caso de intoxicación, por ejemplo, medriasis. Acá observamos en primer, segundo, cuarta cuadra, pues ya está pues bilateral o está pues unilateral. Pues unilateral decimos cuando el otro, solamente un ojo izquierdo, digamos, está bastante dilatado y el otro está normal. Pues, eh, ¿no es cierto? Y vamos a observar un poco de estos, ¿por qué? Pues no, a qué se debe, por ejemplo, si los mióticas reactivas, o sea, las pupilas están fuera de lo normal, pero más pequeñas, pues a causa de una lesión diencefálica, pues no es cierto. Entonces, medidas no reactivas, no está normal, otros pontiformes, mediáticas, mediasis unilateral, que hemos hablado de mediasis bilateral, los dos, ¿no? O miótica unilateral, el otro está pequeño, el otro está normal. Entonces, como referencia, este cuadro, chicos, ¿no? Eh, como un síntoma de intoxicación. Entonces, eso sería el tema general, como les digo, es bastante amplio este tema. En sí, pues, si hablamos de medicamentos, de tipo de medicamentos, también tiene su propio antídoto, un grupo de medicamentos tiene su propio antídoto, así sucesivamente, chicos. Pero como estamos sin UCI, pues son los cuidados principales que se tienen que hacer, es lo que hemos mencionado, ¿no? Los cuidados de enfermería. Y ya hemos llegado, creo que conmigo finalizamos acá. Voy a dar pase si está mi compañera Amy en la sala para poder continuar con la exposición de procesos de atención de enfermería. Eliazar, voy a continuar. Bueno, compañeros, buenas tardes. Profesora, buenas tardes. Primero que mente el proceso de atención de enfermería, voy a comenzar con el caso clínico. Eliazar, pásalo, por favor. Bueno, tenemos el caso clínico en la cual nos dice que un paciente de sexo femenino de 59 años de edad es traído al servicio de trauma shock, al servicio de UCI del Hospital de Salud de Ayacucho. Familiar del paciente refiere que aproximadamente una semana tuvo una fuerte discusión con el esposo y hace 2 horas le encontraron echada en un sofá diaforético, vomitando, y al llamado no respondía y en el piso encontraron un frasco aparentemente de veneno. La paciente presenta un Glasgow de 7, al examen físico presenta piel fría, hidratada, elástica, y a la auscultación se escucha murmullos vesiculares, no ruidos agregados, ruidos cardíacos regulares, no soplos,
abdomen plano, depresible, blando, no doloroso, a la palpación superficial y profunda. Bueno, las pupilas se encuentran mióticas, no plano, la de impresión, no hay una impresión focalizada. Con signos vitales tenemos que la presión arterial está entre 114 sobre 100 miligramos de mercurio, la temperatura 36 grados centígrados, la frecuencia cardíaca pues tenemos de 112 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 24 respiraciones por minuto. La saturación de oxígeno está con 96%, FiO2 21%. Se le realiza dosaje de creatinina en sangre y nitrógeno ureico cuantitativo. Esta indicación médica es nada por vía oral, bueno, en la parte de la indicación. Y compañera, no se está mostrando el caso clínico, no sé si es el caso nada más. Sí se observa, no sé si los compañeros también pueden observarlo. Sí se ve. Sí, se ve. Sí, Puedes se observa. aumentar un poco más. Claro, se observa, ¿no? Una mínima, pero a ver si es posible aumentar. Es tu internet, María. Creo que no se puede aumentar, licenciada, creo que sí. Sí, parece que las letras lo han hecho muy pequeño. Ya, pero Sí. continúa, a ver. Ya, continúo, pues tenemos que en la indicación médica, nada por vía oral, transfundiendo cloruro de sodio, el 0,9%, 100 cc, 1000 cc, pasando 500 a chorro, luego a 30 gotas por minuto. Tenemos el metamizol intramuscular STAT, colocación de sonda nasogástrica, lavado gástrico. También tenemos lo que es la parte de pasando las horas, según la anamnesis, la paciente es gastrosuicida hace 2 años, presenta Glasgow de 10, paciente refiere, bueno, como ya tenemos una paciente con un Glasgow 10, pues la paciente refiere haber ingerido un frasco de veneno para moscas. En este caso la marca de Chica Verano. El examen clínico presenta signos vitales, presión arterial de 106 sobre 67 miligramos de mercurio, la temperatura 36,4 grados centígrados, la frecuencia cardíaca de 101 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 26 respiraciones por minuto. El peso, pues, tiene 70 kilogramos, la talla es de 1,58 centímetros. Al examen físico, tiene un llenado capilar menor de 2, no déficit motor pupilar mediáticas, ambos ojos, ruidos cardíacos rítmicos regulares, taquicardia, no evidencia soplo, abdomen blando, depresible, no irritación peritoneal. En la parte de lo que es la función urinaria reservada, resultado de hemograma leucocitos, tiene 14,74. En los linfocitos tiene 5,7. En la hemoglobina, pues tiene 14,7 miligramos sobre decilitro. En plaquetas, 247. En el resultado bioquímico de la urea, pues tenemos un 25,69 miligramos sobre decilitro. La creatinina, 0,70 miligramos sobre decilitro. También lo que es la indicación médica, nada por vía oral. Cloruro de sodio, 0,9 mililitros. Cloruro de potasio, el 20%, una ampolla, 30 gotas por minuto. La atropina está indicada con 0,5 miligramos, una ampolla hasta adquirir signos de atropinización. La ranitidina cada 8 horas por la parte endovenosa, aloperidol 5 miligramos, una ampolla, el diazepam 10 miligramos y lavado gástrico con impresión diagnóstico es el envenenamiento. Bueno, la parte diagnóstica es envenenamiento con insecticida. Diagnóstico presuntivo, envenenamiento accidental por posesión a plaguicidas en el domicilio, episodio depresivo. También tiene un diagnóstico que es la parte de la depresión no especificado. Pásalo, Elíasar. Bueno, en el examen de laboratorio tenemos que tiene un dosaje de creatinina en sangre y nitrógeno úrico cuantitativo y un hemograma.
En el resultado del laboratorio, pues ahí tenemos los valores que salieron como resultado y los valores normales en la cual tendría que estar. En la cual vemos que a nivel de plaquetas es bajo y a nivel de linfocitos es elevado también. Pásalo, por favor, Lisa. En el siguiente SOAPie que hemos identificado, pues en objetivos hemos puesto que de la presión arterial 114 sobre 100 miligramos de mercurio, frecuencia cardíaca de 112 latidos por minuto y la frecuencia respiratoria 24. En el diagnóstico hemos encontrado en el NANDA, en el código 0021, que es el riesgo de perfusión tisular cerebral ineficaz relacionado con abuso de sustancias, evidenciado por hipertensión diastólica y la taquicardia. En nuestro pues queremos que el paciente mejorará el estado neurológico de gravemente comprometido a levemente comprometido durante su estadía en el hospital, en la cual nuestra intervención es para las precauciones circulatorias y el monitorización neurológica y también el manejo de electrolitos. En las actividades tenemos que se va a realizar una evaluación exhaustiva del estado hemodinámico, determinar el estado de perfusión, mantener el equilibrio de líquidos, vigilar la entrada y salida, la diuresis y el peso del paciente, balance hídrico estricto, comprobar el tamaño, forma, simetría y la capacidad de reacción de las pupilas, también vigilar el estado de conciencia, vigilar las tendencias de la escala de Glasgow, observar la respuesta de los medicamentos que se están indicando. Bueno, en la evaluación, pues la paciente mejoró el estado neurológico de gravemente comprometido a levemente comprometido durante su estadía en el hospital. Pásalo, dice. El siguiente SOAPie que hemos identificado, pues en la parte de subjetivos, que la paciente refiere haber ingerido un frasco de veneno para moscas. En el objetivo, pues tenemos que la paciente tiene antecedentes de suicida hace 2 años. Y en la parte del diagnóstico, pues tenemos el código 000146, que es ansiedad relacionada con amenaza de muerte. En la planificación, pues paciente mejorará los niveles de ansiedad de gravemente comprometido a levemente comprometido. En la intervención, pues tenemos que ver la disminución de la ansiedad y la modificación de la conducta, habilidades sociales, en la cual nuestras actividades son utilizar un enfoque sereno de seguridad, tratar de comprender la perspectiva del paciente sobre una situación estresante, proporcionar información objetiva respecto al diagnóstico, tratamiento y pronóstico, y ayudar al paciente a identificar los problemas interpersonales derivados de déficit de habilidades social. En la evaluación, pues la paciente mejoró los niveles de ansiedad de gravemente comprometido a levemente comprometido. Pásalo, Eliezer, el siguiente. Ya, en el siguiente, pues tenemos que los datos objetivos, tenemos una presión de 114 sobre 100 miligramos y la frecuencia cardíaca de 112 latidos por minuto. En el diagnóstico, pues es el código 0029, es un riesgo de disminución del gasto cardíaco relacionado con alteraciones de la presión arterial, evidenciado por la hipertensión diastólica y la taquicardia. El paciente mejorará el estado circulatorio durante su estadía en el hospital de gravemente comprometido a levemente comprometido, ¿no? En nuestras intervenciones es administración de medicación, monitorización respiratoria y cuidados cardioagudos. En nuestras actividades tenemos la monitorización electrocardiográfica continua, o sea, un EKG, registros de signos vitales, presión venosa central, valorar signos de bajo gasto cardíaco, instalar catéter venoso periférico y proporcionar cuidados durante la permanencia del mismo, ¿no? Si es necesario. También administrar fármacos de acuerdo a la indicación médica, inotrópicos positivos para incrementar la contractibilidad miocárdica, vasodilatadores que disminuyen la poscarga y el retorno venoso, antiarrítmicos, perdón. La medición y registro de parámetros hemodinámicos, control estricto de líquidos, ingreso y egreso, el balance estricto,
Y tenemos que la evaluación, el paciente mejoró el estado circulatorio durante su estadía en el hospital de gravemente comprometido a levemente comprometido. Pásale. Bueno, eso sería todo respecto a nuestra exposición sobre envenenamiento. Si tuvieran alguna pregunta, vamos a hacer las respectivas respuestas. Le falta enfocar cuál es la actividad, cuál es el manejo, porque estamos en cuidados críticos. ¿Qué acción, qué actividad debemos tener nosotros? Porque acá en el proceso de enfermería, en el SAPIE, indica todo un historial, pero ¿qué hace? No está demostrando qué es lo que está haciendo la actividad. Nosotros acá tenemos que saber, ¿no? Porque a un inicio dijo, ataca generalmente, es cierto, al hígado, ¿no? Y a otros, otros órganos también. Entonces, por eso las preguntas serían, ¿no? ¿A qué órgano más afecta la intoxicación? Llámase por cualquier tipo de dispositivos, puede ser oral, vía aérea, puede ser por líquido, ¿no? Puede ser ambiental, o de repente por el medicamento, ¿no? Eso va la pregunta para todo el grupo que ha expuesto. Ya, profesora. Sobre todo si ¿no? Como sabemos, la mayor, ¿no? La pregunta va, si pues vamos a contaminar los diferentes vías, entonces mayormente a qué órgano afecta, pues sobre todo va a afectar, como ya mencionaba, al hígado y también al riñón, porque son los órganos fundamentalmente que va a pasar, ¿no es cierto? Pues si es por vía oral, pues directamente por absorción al hígado, si es por ¿no? Por vía sanguínea también, podemos decir, pues directamente al riñón, ¿no es cierto? Y también, pues vamos a hablar sobre todo inhalatoria al pulmón, ¿no? Dificultando así pues, la respiración adecuada. Eh, claro, ¿no? En su mayor parte de las veces, ¿no? La toxicidad, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir de un fármaco, ¿no? Ataca particularmente, por ejemplo, tenemos ahí que ya que estamos iniciando de hablar, el hígado, ¿no? Ya, y cómo se va al atacar el hígado, estamos hablando de ya de un hepatotoxicidad. Y si estamos hablando del riñón, estamos hablando de nefrotoxicidad. Ahí a esos niveles va a atacar, ¿no? Y si hablamos de hueso también, o sea, de la médula ósea, también se va a llamar la mielotoxicidad. ¿No es así? Entonces, si estamos hablando de eso del hígado, que de la toxicidad de los riñones, ¿no? A ver, les pregunto, ¿para ustedes qué es el hígado? ¿Es un órgano importante? Sí, ¿Y dónde profesor. se encuentra? A ver, Amy Rivas, Sí, defiende tu... el hígado, como sabemos, metaboliza y filtra la parte de la toxicidad, ¿no? Entonces, cuando hay un mayor contenido de tóxicos en el cuerpo, ¿qué va a suceder? Pues el hígado no va a tener esa capacidad de metabolizarlo y eliminarlo. En esa parte, como sabemos, la fisiología de nuestro hígado es un poco, de la cual nosotros cuando sabemos que por los conductos ascendente y descendente va a tener que pasar los niveles de tóxico, entonces si hay un mayor contenido en nuestro cuerpo, es de hecho que el hígado no va a poder soportarlo. A ver, ¿qué dicen los demás? Hay que conversar,
hay que cambiar, hay que relacionar. Nosotros, esta es parte de nosotros, es una parte de emergencia y con ese diagnóstico va a entrar a cuidados intensivos. Nosotros tenemos que solucionar allí este problema. A mí, disculpe, ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo desenvolver? agregando también esa parte, sabemos que nuestro hígado tiene por la parte ascendente y descendente. Cuando hay mayor contenido de sustancia, hace que las sustancias dañinas se vayan a nivel encéfalo. Entonces ahí también hay una encéfalo toxicidad a nivel neurológico. Y cuando hay ese tipo de toxicidad o de va a haber signos de confusión, desmayos, temblores. O sea, a nivel neurológico también va a atacar la parte del envenenamiento. Claro, pues mira, es un órgano tan pequeñito, ¿no? Que todo nuestro cuerpo nos defiende. Y nosotros como enfermeras debemos prevenirlo a las personas o al usuario y nosotros también entre compañeros, ¿no? Como el hígado de un ser humano es tan pequeño, ¿no? Más o menos pesa, ¿no? Lo normal de 1400 a 1500. Entonces, mira, tan órgano tan pequeño, ¿cómo hace a que nosotros vamos a estar bien, ¿no? La hepatotoxicidad también, ¿no? Es una enfermedad, ya hemos dicho, que parte del hígado, ¿no? Eso también, ¿qué cosa induce? También nos induce las drogas, ¿no? Ahí implica los daños. Puede ser funcional o puede ser anatómica también. Ahora, lo que hemos hablado en la ingesta generalmente de los órganos fosforados. Nosotros, ¿qué vamos a hacer allí? Cuando viene un paciente o cuando nos dicen o cuando vamos a leer la anamnesis o la historia clínica, ¿qué acción vamos a tener? Y allá mismo te he escuchado leer en el SOAPIE. Entonces, allí debes manifestar qué acción y para que te salga el resultado, ¿no? Entonces, ese es el órgano. Ahora, ¿cómo en la médula ósea? A ver, ¿y cómo puede infectar hasta la médula ósea? ¿Alguien me puede decir? ¿O del grupo o cualquiera o de los que están en la plataforma? Claro, también se dice en los libros que un medicamento toman para bajar de peso. Bajan de peso porque el medicamento están tomando diariamente o en su hora indicada. Pero este medicamento no saben que es tóxico, que están dañando a uno de sus órganos. Y dejan de tomar, pasa un mes o 2 meses, de nuevo vuelven a engordar, más de repente de un inicio. Entonces nosotros, ¿qué debemos tener? Cuidado. El cuidado de la enfermera, ¿qué debemos hacer a un inicio? No es esta la estabilización hemodinámicamente. A un inicio cuando ingresa o está en cuidados intensivos, ¿qué hacemos? No estamos controlando, como han ido ya las prácticas en el hospital, las que han pasado por triaje de emergencia o han estado en cuidados intensivos, estamos monitorizando. En ese monitor se llama la estabilización dinámicamente, ¿no? Estamos viendo los fluidos, si está pasando o no está pasando. El medicamento, si está pasando a la hora indicada en 10 minutos o en 1 hora, ¿no? Y entonces, ¿y qué estamos controlando también nosotros? El control neurológico del paciente, ¿no? Entonces, para ver si el medicamento pasó bien o no pasó bien. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a valorar el control neurológico? Les pregunto, ¿cómo se valora? ¿Cómo se valora? A ver, el grupo Con también la, habló del control neurológico. bueno, el estado neurológico
se evalúa con lo que es la escala de Glasgow. Ya, pero ¿qué valores tú actúas o qué valores pertenece en este control del Glasgow? ¿Y qué nos indica? A ver, contestan licenciados. Han pasado por cuidados intensivos. La escala de Glasgow tiene como parámetros la apertura ocular, si está espontánea, bueno, si nosotros digamos, le llamamos por su nombre, si nos mira, al dolor también, cuando siente dolor. El otro parámetro pues es la respuesta motriz o motora, en la que vamos a ver si flexiona, si extiende o si nos indica también, ¿no? Y la respuesta verbal. Ya, en este caso les pregunto, ya, ¿eso podemos actuarle nosotros en la escala del Glasgow? Con eso, con la apertura de los ojos, con las respuestas verbales, ¿no? Después con el movimiento motores, ¿no? Cuál es la puntuación máxima y todo, cuando el paciente ha ingresado en emergencia o está causando. Pero yo les pregunto, a ver, hay que analizarlo bien, y cuando el paciente está inconsciente, aparentemente inconsciente, pero el paciente escucha, cuando está en cuidados intensivos, ¿y cómo lo valoran al paciente en ese servicio? A ver, a todos les pregunto. Porque el paciente cuando está intubado, pero cuando está con el traqueal, sí puede, ¿no? Algunos gestos. Para los otros pacientes sí pueden contestar. Pero en ese caso del paciente, ¿cómo haríamos la valoración de esta escala de Glasgow? A ver, Aldair. Medicamentos, puede ser por cuerpos extraños, como lo habló el grupo. No puede estar en la cavidad bucal. Entonces también evitando la caída de la lengua, ¿no? Entonces por eso los materiales debemos conocer. Entonces para evitar la caída, o sea, para evitar la insuficiencia respiratoria, ¿no? Porque cuando cae la lengua ya no podemos respirar. ¿Qué vamos a poner? El tubo de Mayo. Y eso hemos hablado en clases, cuando hemos hecho el tubo endotraqueal. Entonces, también, ahorita el grupo que habló, hacer el lavado gástrico, poniendo la sonda nasogástrica. También hay que saber qué posición tiene que estar el paciente. ¿Va a estar en decúbito ventral? ¿Va a estar en Trendelenburg? ¿Va a estar en decúbito izquierdo? ¿Va a estar en decúbito derecho? ¿No? Viendo qué causa el envenenamiento o la toxicidad. Debemos estar con el paciente. ¿Cómo debemos protegerle al paciente? También continuamente tenemos que tomar la presión arterial, la saturación, la frecuencia cardíaca y principalmente lo que debemos tener la canalización de la vía endovenosa, porque en cualquier momento podemos poner los antígenos para evitar la continuidad de la toxicidad. Si no tienes una vía periférica permeable, perdemos. El paciente puede salvarse, pero por esa vía nosotros perdemos. ¿Ya? ¿Para qué? Para la administración de los medicamentos. También la diuresis deben controlar. En ese momento que están atendiendo, ¿no? ¿Cuánto de líquido está ingresando por la vía periférica? ¿Con cuánto de líquido están haciendo su lavado gástrico? ¿Con cuánto de líquido están haciendo el baño? Y después, como dijo, la atropina, ¿no? Cuando se administra la atropina, el paciente es una diaforesis. Entonces, por eso con el baño, ¿cuánto de temperatura o cuánto de líquido está perdiendo por
por la piel. Eso es el balance hídrico. Debemos tener bastante importante. Ya, entonces, todo eso nosotros tenemos que tener en cuenta. En su caso clínico está bien, pero tiene que hacer sus actividades. Está bonito. Eso es para resolver. Les dejo para la próxima clase. Todos agrúpanse de 5, de 6, yo creo. Van a haber 10 grupos o 7 grupos, van a ver, y vamos, cada uno del tema, como hay como 3 o 4 las actividades, ¿no? Y le vamos a hacer como un sociograma. ¿Está bien? Y así vamos a aprender. Si no, no vamos a aprender nada. ¿Cuándo vamos a también, no? ¿Cuándo vamos a poner el carbón activado? ¿En qué momento vamos a poner? Cuando estamos haciendo su lavado gástrico o cuando está en pleno vómitos. Todo eso. En el caso clínico está muy bonito, está muy extenso, pero también por eso como está extenso, lo vamos a hacer todo el grupo. ¿Sí? ¿Me entendieron? Ya, y quiero aprovechar también en la próxima clase, todos los que no han terminado su exposición y después lo que acá tengo también, los que no han terminado dar la participación grupal, también les he pedido de la ética. Y después hay otros trabajos también. Hay que hacerle en sociograma, por favor, para terminar. ¿Ya? No nos vamos a demorar mucho tiempo de 10 minutos o 15 minutos y lo vamos a hacer y para terminar el curso, bien. Y si ustedes desean reforzar en alguno de los temas, también lo vamos a reforzar. Por favor, comunicar. Ya. Continuamos. Ahorita, José Luis, ahora escucho tus preguntas, ya que les he dado un poco más del tema. Ya me estaba preguntando cuáles son las consecuencias o las secuelas que deja el envenenamiento, ¿no? Ah, ya, está muy bien. A ver, conteste el grupo. O de lo contrario, que están en la plataforma. Licenciada, compañeros, bueno, compañero José preguntó al inicio, ¿no? ¿Cuáles son las secuelas que puede dejar el envenenamiento en aspecto neurológico? ¿No es cierto? En este caso, según que pues leí, sobre todo pues deja la secuela el síndrome colinérgico, ¿no? Pues que va a consistir en, luego de pasar tiempo, las consecuencias, pues no, como es un síndrome, va a aparecer en diferentes signos y síntomas, sobre todo en aspecto parasimpático, ¿no es cierto? Por ejemplo, puede ser como cefalea, pues en diferentes, pues no como en caso, exactamente pues en los receptores, como son colinérgicos, pues no, receptores muscarínicos, nicotínicos, característicos con sus diferentes síntomas correspondientes, ¿no? Puede ser como eritema, miosis, entre otros, ¿no? Como les digo, con sus diversos síntomas respectivos. Bueno, eso es lo que entendí en aspecto, en secuelas en aspecto neurológico. Así que el hombre lo haya creado, sino qué otros tipos de envenenamiento más. Ah, ya. En caso de tipos, podemos mencionar, por ejemplo, como al inicio les decía, en aspecto animal, pues no en plantas, y aparte de que las sustancias químicas creadas por el hombre, ¿no es cierto? En naturaleza sobre todo, pues como también les mencionaba, pues en caso de animales, pues como insectos y animales que están en campo libre abierto, también animales marinos, ¿no? Pues,
hay diferentes tipos de envenenamiento, de intoxicación, ¿no es cierto? Y pues también se les mencionaba que es por, si hablamos de animales, por ejemplo, también podemos hablar de alimentos, ¿no? Pues, carne, ¿no? Y plantas también, podemos hablar de plantas que, pues, no es que se puede ser tóxicos, ¿no es cierto? Así no necesariamente son creados por el hombre, sustancias. Gracias, compañero. Y ya para terminar, ¿y todos tienen el mismo, como decir, efecto así mortal o son unos más que otros? Bueno, en ese aspecto, claro, si hablamos de la mortalidad, vamos a encontrar también, dependiendo de qué sustancias o qué animales o qué plantas, ¿no? Porque algunos, claro, eh, por ejemplo, si hablamos de animales como la picadura de algunos insectos, por ejemplo, algunos animales nos pica, pero pues leve, ¿no? Pero hay algunos que realmente sí hasta causan la muerte, por ejemplo, picadura de serpiente. También vamos, si hablamos de variedad, vamos a hablar, pues, ¿no? ¿Qué tipo, qué características? Todo. Igual manera en las plantas, ¿no es cierto? Que algunos son leves, que algunos son, pues, mortales. En aspecto químico, también pues algunas sustancias serán leves, afectarán lo poco, pero algunos son mortales. O sea, no todos son mortales, pero la mayoría podemos decir que sí, en caso de envenenamientos. No llegan a traer secuelas. Muchas Eh, gracias, compañero. la siguiente pregunta del compañero Josué. Ya compañeros, yo quería hacer la pregunta, en caso de que un paciente haya ingerido un veneno, o sea, por vía oral, y pues la indicación médica es ¿no? El carbón activado como antídoto, y quería preguntar si el carbón activado se da antes o después del lavado gástrico. Mm, bueno, compañero, respondiéndote, el carbón activado está indicado para administrarse después del lavado gástrico. Es, mejor dicho, después del lavado gástrico y antes de retirar la sonda. La dosis que se indica está entre 1 gramo por sobre kilogramo de peso del paciente. Esto hará que después de haber hecho el lavado gástrico, el carbón activado se administra después el carbón activado, ¿no? Eso sería. Eh, Siguiente pregunta. Un ratito, las preguntas que están haciendo y también si quieren agregar, pueden hacerlo. Mejor es para todo el grupo. Gracias. Mm, Sí, Miss. Como dice la Miss Josué, ¿quisieras agregar algún punto más sobre el carbón activado? Mm, Creo que el punto de que, o sea, primero se tiene que hacer el lavado de gástrico para, como dijo el compañero Eleazar, ¿no? Hasta ver el líquido del jugo gástrico limpio, claro, y de esa manera ya administrar el carbón activado para que sea más eficiente su acción básicamente farmacológica, ¿no? Porque inhibe al agente tóxico. Ya, compañero, gracias. Aldair Villalobos, tu pregunta, por favor.
Bueno, te voy a contestar la primera pregunta y a ver si mi compañero te puede responder la segunda. Bueno, en la primera, pues tenemos que en manifestaciones clínicas le hemos tratado de distribuir en lo que son manifestaciones generales, que puede presentarse de manera general o común. Pues tenemos las náuseas, el vómito, confusión, desmayo, temblores o convulsiones, o también lo que es la sequedad vocal, la dificultad respiratoria, sarpullido o incluso ¿no? Lo que es el enrojecimiento a nivel oral. El otro está separado por síndromes. Pues sabemos que un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que manifiesta un paciente, en la cual tenemos los síndromes anticolinérgicos, los colinérgicos, muscarínicos y los nicotínicos. También tenemos el síndrome opiáceo o incluso el síndrome de abstinencia, que es de los pacientes que tienen problemas de adicción, y los simpático-comiméticos también. Dentro de estos, pues, por ejemplo, podríamos hablar de el síndrome de abstinencia, que podríamos verlo en personas con adicciones a drogadicción, alcoholismo, en la cual sus signos y síntomas van a ser pues taquicardia, hipotensión, que puede ser una hipotensión leve, diaforesis, agitación, también lo que es la ansiedad, espasmos, bueno, el espasmo es a nivel abdominal y también lo que es el lagrimeo y síntomas parecidos a la gripe. Esa parte espero haberte respondido a tu respuesta. A ver, la segunda pregunta mencionabas que el envenenamiento se puede agravar o puede ser un causa de sepsis del TBC, ¿cierto? Ya, como decía, que antes en la exposición, que con algunas personas con comorbilidades se puede agravar más, ¿no? Entonces, y desde mi punto de vista, bueno, no leí esa parte, soy consciente, pero sí puedo decir que se puede agravar porque está con una comorbilidad, más aún afectando pues, a los diferentes órganos, como ya hemos dicho, pues el riñón, hígado y los pulmones sobre todo, ¿no es cierto? Puede ir agravando, ¿no es cierto?, decirle la patología que tiene el paciente. Entonces, eso sería mi respuesta. Si tuvieras sobre la respuesta, por favor, compañero, sería bueno que compartas a los demás. Muchas gracias. De sepsis, su nombre mismo lo dice, como hemos hablado, como hablaron en las demás exposiciones de sepsis, ¿no? Entonces, su misma causa o su mismo diagnóstico, entonces ya es sepsis. ¿Qué afecta a adquirir más medicamentos? O sea, en otras palabras, más concentrados, ¿no? Para poder evitar esa sepsis, esa infección ya generalizado, ¿no? Ya profundo. Entonces, también eso yo considero que sí también es intoxicación, porque el paciente en las horas o en los días que está con esa enfermedad no está ingiriendo sus alimentos como debe ser. Entonces baja de peso por el mismo sepsis que tuvo, pues, ¿no? Su arritmia, su taquicardia, su bradicardia, su hipotensión, su saturación, ¿no? Y una serie de signos y síntomas que presenta. Entonces, si es de una tuberculosis, no solamente está atacando a los pulmones, también ataca a los huesos. Y si ataca a los huesos, ¿dónde elimina todas esas toxinas? Es por el riñón. Entonces,
ahí está afectándose. Entonces, ahí van nuestros cuidados de enfermería, el cuidado del tratamiento, la dosificación. Eso te puede agregar al de ir. Porque no solamente hay la tuberculosis, por ejemplo, del pulmón, puede ser tuberculosis a la vértebra, tuberculosis a la pleura. Entonces, ¿y qué está afectando? Hay insuficiencia respiratoria. Como hay insuficiencia respiratoria, ya pues hacen un paro, ¿no? Si no está al lado, ahí mismo no hay acción. Pero si está en un hospital ya con ese tratamiento, sí puede estar unos días más. Disculpe, también quería agregar acerca de lo que preguntó el compañero Aldair. Sabemos que una infección es diferente a una intoxicación por toxinas. En caso de la tuberculosis, sabemos que se da por una bacteria llamada el Mycobacterium. En ese caso no es o sea, es muy diferente la causa por la cual se da tanto una intoxicación como una enfermedad que es producida por una bacteria. Se lleva, ahí va la toxina, pues. Pero usted sabe que si es un tratamiento, o sea, de tuberculosis inicial, que eso se ve claramente, ¿no? Cuando es pulmonar, ¿cuántos medicamentos se administran a veces en el diario por vía oral? No, ya se está casi como intoxicando y ese tipo de pacientes están con dolor de cabeza, están con náuseas, no tienen apetito, ¿no? Están muy decaídos. Entonces, por eso ya se tiene que, o sea, que suplir con con otros antígenos, sea de alimentos, sea medicamentos. Por eso de ahí si estamos hablando de la toxicidad. Ahora, envenenamiento ya es otro, ya, ¿no? A no ser que el paciente se suicida, ¿no? Dice, no me sana, ya estoy tomando 15 días, un mes, y puede tomar el doble, ¿no? Como otros ignoran o otros le dicen, ¿no? Que ese es no, si te tomas doble te vas a sanar. O también los medicamentos caseros, el libre medicamento o el automedicamento que se llama, y lo hacen. Ahí sí, ese es otro tipo. Ya es un envenenamiento ya cuando es sobre la dosis, ¿no? Bueno, a ver el grupo que continúa, me parece que ya es la hora.